Hoy estamos terminando nuestra serie Lo que nuestro mundo necesita ya. Y hemos pasado las últimas 9 semanas caminando por lo que Pablo describe como el fruto del Espíritu Santo, que se encuentra en Gálatas capítulo 5. Ahora me encanta poder profundizar en esto y de verdad he disfrutado este estudio sobre el fruto del Espíritu Santo. Ahora probablemente ya te lo sabes de memoria. Son un total de 9. Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, mansedumbre. Y hoy el último del que vamos a hablar es dominio propio. He sabido sobre el fruto del Espíritu desde que era niño. Mis papás eran de esos súper cristianos y a veces teníamos cuadros en las paredes con versículos bíblicos. Y la primera vez que supe del fruto del Espíritu fue precisamente por un cuadro en mi casa. Pero me detenía al verlo y me preguntaba cómo llegó el dominio propio a esta lista. Porque si lo piensas, las otras palabras son tan inspiradoras, tan bonitas, incluso aspiracionales, ¿no? Pero dominio propio es como estar escuchando una bella melodía sinfónica y de pronto el que pasa vendiendo tamales, dominio propio. ¿De dónde salió eso? Ni siquiera parece encajar en la lista. Pero estoy totalmente convencido de que lo que nuestro mundo necesita ya, más que nunca, son cristianos que vivan el fruto espiritual del dominio propio. Ahora, todos los frutos de los que hemos estado hablando se identifican como lo que es producido en nosotros como seguidores de Jesús por el Espíritu Santo. Pero hay algunas cosas que pensé en referencia al dominio propio. Y primero, noté que es el último elemento en la lista, lo cual podría verse o pensarse como algo de menor importancia. De hecho, quiero mostrarles más o menos cómo era el cuadro que había en mi casa. Así era. Ahora, ¿notan algo? Amor y gozo, grandes y bonitos, y conforme vas bajando en la lista, sí, dominio propio hasta allá abajo. Es tan pequeño, tan insignificante. De hecho, ese cuadro me recuerda cuando vamos al oculista y tienen estas tablas de fondo y tienen las letras grandes y tú entras y lees las letras grandes súper fácil. No, F, D, K, L. Y te sientes bien, pero luego te dicen, ok, sigue bajando y tú así como, Z, O, y se vuelve un reto leer las letras pequeñas. Pero precisamente el trabajo del doctor es que puedas ver las de abajo tan claramente como las de arriba. Así que puede que veas amor, alegría, paz y paciencia y digas, sí, sí, claro, eso es fácil, lo tengo. Pero Dios quiere que afinemos nuestros ojos para prestar la misma atención y dar la misma claridad a las letras pequeñas del dominio propio. Esa fue la primera cosa que noté. La segunda cosa es que ninguno de los otros frutos son frases compuestas. Pablo no dice de ninguno que el Espíritu Santo producirá en nosotros amor propio, gozo propio, paz propia, paciencia propia, amabilidad, etcétera, o mansedumbre. No, no, no. Ninguno se trata del yo. Esos frutos están enfocados principalmente en los demás. Nosotros nos beneficiamos, claro, pero son expresados hacia otros a través de nosotros. Pero con el dominio propio, el enfoque cambia. De pronto, el dominio propio pone el peso sobre nosotros, me hace responsable a mí. Así que veamos cómo se define el dominio propio, especialmente en el texto de Gálatas que hemos estado estudiando. La palabra griega que usa Pablo aquí es enkrateia, que significa la virtud de una persona que domina sus deseos y pasiones, especialmente sus apetitos sensuales y la expresión de estos en su conducta. Así que pensemos, la virtud de una persona que domina sus deseos, inclinaciones, impulsos o anhelos y también sus pasiones, cosas como la ira o el amor, y la definición resalta específicamente los apetitos sensuales como la comida o incluso el sexo. Todo eso está incluido en esta definición de dominio propio. ¿Y por qué es tan importante? Porque todos tenemos deseos, pasiones y apetitos, es parte de la experiencia humana y decimos cosas como, es que algo se apoderó de mí y no pude evitarlo, sobre todo cuando voy a un buffet de carnes. A mí me pasa, ¿verdad? Yo lo he dicho, o cosas como, pasó tal cosa y simplemente perdí el control y no pude contenerme.
Todos tenemos deseos y apetitos y vivimos en una cultura que nos dice, está bien, date gusto, consiéntete, o como dice alguien por ahí, date como magnate, ¿no? Hasta que tu cuerpo está completamente fuera de control. O no pasa nada, fue solamente un poco de dinero. O te dicen, no fue, fue solamente una mentirita blanca, todo el mundo lo hace. Hasta que tú o tu empresa terminan bajo investigación por fraude o desfalco. O a lo mejor te dices a ti mismo, tienes derecho a vivir así, ser feliz, debes vivir así, aprovecha, haz lo que tengas que hacer, hasta que la persona con la que pierdes el control no es tu cónyuge. ¿Qué tal si Pablo puso el dominio propio al final con propósito? ¿Qué tal si nuestra capacidad para vivir con éxito todos los otros frutos depende de nuestra capacidad para dominar, controlar nuestros propios deseos, pasiones y apetitos personales? ¿Qué tal si todo está conectado? Y si eres como yo, probablemente estés pensando, chin, ese es el más difícil. Y lo sé, pero ¿por qué es el más difícil? ¿Por qué cuesta tanto? Nos preguntamos. ¿Por qué es tan complicado? Pero quiero que recordemos algo. Hay una guerra en marcha. De hecho, ahí el mismo, Gálatas 5, versículo 17, Pablo viene hablando de los deseos de la carne y dice así, porque ésta desea lo que es contrario al espíritu y a su vez el espíritu desea lo que es contrario a ella. Los deseos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Y adivina qué, la carne no pelea limpio, es bien tramposa. ¿Cómo lo sé? Por una sola palabra, tentación. ¿Y sabes por qué el dominio propio es tan difícil? Porque todos y cada uno de nosotros, todos los días, somos tentados a perder el control todo el tiempo. Y muchos de nosotros ni siquiera lo perdemos. De hecho, lo entregamos. No lo perdimos, lo regalamos. Y Pablo nos dice una y otra vez, camine según el Espíritu y no satisfarán los deseos de la carne. Una y otra vez. ¿Por qué no repite tanto? Porque sabe que siempre estaremos tentados a satisfacer nuestra carne, la cual está en oposición directa al Espíritu de Dios que vive en nosotros. Pero a lo mejor te estás preguntando, estás diciendo, Roberto, tú no entiendes, no puedo evitarlo, he intentado parar, no puedo, es demasiado, a veces es simplemente imposible. Y sí, lo sé, yo he pensado lo mismo algunas veces, a veces de hecho todavía lo pienso, pero hace varios años decidí crecer en mis disciplinas espirituales, así que me puse de acuerdo con algunos amigos y trabajamos en nuestras disciplinas espirituales. Había 5 en las que nos estábamos enfocando, pero una en especial era memorizar algunos versículos. Y nos planteamos un reto. Al final del año teníamos que decir de memoria 52 versículos. Fue difícil, pero lo hicimos. Pero hubo un versículo en particular que me impactó. Me dio justo en el blanco y cambió todo para mí cuando se trata de dominio propio. Y quiero compartirte. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Este pasaje cambia el juego. Me encanta este versículo. ¿Escuchas lo que dice? ¿Lo escuchas? Es tan claro y tan fuerte, pero quiero que lo desmenucemos porque esta verdad está conectada a la libertad para muchos de nosotros hoy. Y empieza diciendo, ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. En otras palabras, a ver, no eres el primero ni serás el último. De hecho, todo comenzó en el jardín del Edén. Mira, nuestro enemigo no tiene un juego nuevo, tiene el mismo juego viejo, no está listo, siempre viene con lo mismo. Y si piensas en las cosas que te tientan en la vida, siempre es el mismo tipo de área, siempre viene por el mismo lado. Y Pablo está diciendo que no hay ninguna tentación que estés experimentando en ningún momento de tu vida, pasado, presente o futuro, que sea nueva, nada es nuevo. Y eso debería animarnos, debería disipar esa mentira que nos decimos en la cabeza, esa voz que dice, nadie me entiende, nadie sabe cómo me siento, nadie entiende lo difícil que es esto para mí, nadie entiende por lo que estoy pasando. No, 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 no. Deberías borrar esa idea por completo porque es una mentira. Luego Pablo continúa y dice, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Dios no está buscando arruinarnos la vida ni hacerla difícil. Ese no es su trabajo ni su deseo.
Él está a favor de nosotros, está con nosotros en cada paso del camino y nos conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Y nos dice que podemos resistir, podemos superar lo que sea. La pregunta es, ¿a quién le vamos a creer? ¿A nuestros deseos, a nuestros apetitos, a nuestros anhelos? ¿O vamos a creerle a Dios? Y Pablo continúa, más bien, cuando llegue la tentación. Esto siempre me llama la atención. No dice si alguna vez eres tentado. No, no, no. Dice cuando seas tentado. En otras palabras, tenlo por seguro. La tentación vendrá. Cuando te vayas a la universidad, la tentación vendrá. Cuando consigas un nuevo trabajo, la tentación vendrá. Cuando entres en una relación sentimental, la tentación vendrá. Cuando conozcas a esa persona, la tentación vendrá. No caigas. Pero ¿qué pasará cuando venga la tentación? Pablo nos dice esto. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. No dice que desaparecerá la tentación. Dice que en medio de la tentación te mostrará una salida. En otras palabras, busca la puerta de escape. Ahí está, siempre está ahí. Cuando yo miro hacia atrás en mi vida y pienso en las áreas donde he luchado con la tentación, siempre ha habido una salida. Cada una de las veces hubo una oportunidad para decir no. Hubo una oportunidad para rechazar la oferta. Hubo una oportunidad para ir en otra dirección. Y cuando la vemos, Pablo dice en el siguiente versículo algo que me encanta. Dice, por tanto, mis queridos hermanos, huyan. Es como cuando Jenny le dijo a Forrest Gump, corre, Forrest, corre. Si no has visto esa película, tienes que verla. Y sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Lo sé perfectamente. Y Pablo lo dice tan natural, como si fuera simple. Así que, queridos amigos, huyan. Pero ¿por qué a veces es tan difícil? ¿Por qué es tan desafiante? De hecho, creo que Pablo nos dio una pista del por qué al principio de Gálatas 5. Verás, antes de que Pablo nos hablara de la posición o de la oposición entre la carne y el espíritu, antes de que nos dijera que caminemos por el espíritu, antes de hablarnos del fruto del espíritu que debemos producir por el poder del espíritu en nosotros, nos recuerda algo que a menudo olvidamos y que nos impide oír y tomar la salida. Y es esto, Cristo te ha hecho libre. Gálatas 5:1 dice esto, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Para libertad, Cristo nos hizo libres. ¿Qué es la libertad? La libertad es la capacidad de hacer lo correcto. La libertad es la oportunidad de tomar la decisión correcta o de omitir aquello que no tiene relación con nuestra salvación. Somos libres para elegir. En otras palabras, Cristo nos liberó para que vivamos libres. Cristo nos liberó para que podamos elegir huir. Libres para huir, no de amar. Libres para huir de la indulgencia excesiva o de la avaricia. Libres para huir de la crueldad, del odio, de la mentira. Libres para huir de la inmoralidad sexual. Hemos sido liberados. Jesucristo vino del cielo a la tierra para mostrarle al mundo cómo se debe vivir en libertad. Por eso vino, derramó su sangre y murió en la cruz para pagar el precio requerido por nuestra libertad y resucitó de entre los muertos con todo poder y toda autoridad sobre la muerte, las tinieblas y la esclavitud, para que nosotros seamos libres. Y envió a su Espíritu Santo para habitar dentro de nosotros todo, para habitar dentro de todo el que quiere o decide creer en él y seguir su camino, para que todos los que tenemos dentro de nosotros ese Espíritu podamos caminar en libertad, andar en el Espíritu y vivir libres. Y sabiendo todo esto, Pablo continúa y nos dice, por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Ahora, tengo que confesar algo. Por mucho tiempo yo sentí que Pablo estaba siendo muy duro, pero conforme seguí leyendo y estudiando, empecé a entender su sentir, su corazón hacia los demás creyentes. Nos dice, manténganse firmes. Cristo ya los ha hecho libres. Entonces, ¿qué? Mantente firme. Y da dos instrucciones muy claras. Manténganse y firmes. Mantenerse firme significa mantener tu lealtad a tu libertad. Así como uno se pone de pie y jura lealtad a su país, Pablo nos recuerda que como seguidores de Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores resucitado, ahora somos ciudadanos del reino de los cielos. Por lo tanto, mantente firme.
Ponte de pie con valentía, mantén tu lealtad a la libertad que hemos recibido por gracia mediante la fe en Jesucristo. Mantén tu lealtad a tu libertad para amar a tu prójimo como a ti mismo. Mantén tu lealtad a tu libertad para tener gozo divino y lleno de gloria. Mantén tu lealtad a tu libertad para ser guardado en perfecta paz. Mantén tu lealtad a tu libertad para ser paciente con los que amas, con los que te rodean y aún con los que no amas. Mantén tu lealtad a tu libertad para ser amable, bueno y gentil en un mundo desesperado por ver cosas puras, reales y santas. Mantén tu libertad para ser fiel en tus relaciones y mantén tu lealtad a tu libertad para caminar en dominio propio. Pablo dice, mantente firme, hombros atrás, cabeza en alto, soy ciudadano del reino de Dios. Puedo hacer todas las cosas por medio de Cristo que me fortalece. Así que Pablo dice, mantente firme. Pero ¿qué más dice? Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. No regreses atrás. No se sometan significa no se dejen atrapar ni enredar otra vez en la esclavitud de la carne. No le des autoridad sobre tu vida, a tus deseos, a tus pasiones o a tus apetitos. Recuerda, eres libre. Es para libertad que Cristo nos hizo libres. Somos libres para caminar en dominio propio. Cada vez que tengan la oportunidad de hablar, cada vez, perdón, que yo tengo la oportunidad de hablar, soy un libro abierto y me gusta compartir ejemplos aplicables de cómo se ven las cosas, pero no hay mejor ejemplo que todo lo que Jesús vino a hacer a la tierra y quiero compartirlo contigo porque creo que es la máxima expresión del dominio propio. Lo quiero leer directamente de la Biblia. Dice así. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y les servían. Esa es la esencia del dominio propio. ¿Y por qué soportó Jesús eso? Nota que fue el Espíritu Santo quien lo llevó al desierto con el propósito de ser tentado. ¿Por qué el Espíritu llevaría a Jesús al desierto, hacerlo ayunar 40 días y luego permitir que el enemigo lo tiente? ¿Por qué? Por libertad. Tu libertad y mi libertad, para que ya nos quitamos esa inclinación, ese impulso hacia el pecado de nuestra carne, hacia los deseos, los anhelos y los apetitos que dicen, no puedes evitarlo. Jesús está diciendo, sí puedes hacerlo. No nos está pidiendo participar en algo que Él mismo no haya hecho. Y lo que más amo de eso es cómo lo hizo. ¿Cuál fue su herramienta? ¿Cómo escapó? ¿Cuál fue su salida? Escrito está. La palabra de Dios fue su escape. La palabra de Dios, escrito está, fue su salida de cada tentación que el enemigo le presentó. Y esa misma palabra es nuestra salida. Cada vez que somos tentados en cualquier área, tú sabes cuál es la tuya, ya sea una relación dañina o perder el control con tus hijos o con tu esposa, lo que sea. Él lo sabe. Pero es su palabra lo que o la que nos da la capacidad de mantenernos firmes. ¿Por qué? Porque hemos sido hechos libres. Quiero retarte hoy a memorizar 1 Corintios 10:13. Si no recuerdas ninguna otra palabra, guarda esa en tu memoria, en la traducción que quieras. Cuando yo lo memoricé, pon la versión Reina Valera. No les sorprenderá ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que puedan soportar. Así que cuando venga la tentación, ¿qué digo? No hay ninguna tentación que me haya sobrevenido, sino la que es común al hombre. Y hay una salida y sin importar cuál sea,
Tenemos una herramienta y es la misma que usó Jesús. Así que quiero animarte hoy a usar esa herramienta y también a recordar que eres libre. Somos libres para caminar por el Espíritu. Somos libres para elegir caminar en dominio propio, para vivir una vida que sea un ejemplo del Cristo que murió por nuestros pecados. Ahora, quizás digas, Roberto, yo no soy libre, no siento esa libertad, siento esclavitud, no sé si ese Espíritu Santo vive dentro de mí o no. Bueno, hoy todo eso puede cambiar. Cristo murió para hacerte libre. Pagó el precio por cada pecado que podríamos cometer para que caminemos en libertad, para que el mundo que nos observa vea nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en el cielo. Para eso hemos sido hechos libres, para que otros vean nuestra libertad y deseen ser tan libres como nosotros. Pero cuando olvidamos que somos libres, lo que nuestro mundo ve no es diferente de donde ellos están. Si tú quieres esa libertad hoy, está disponible para ti. La Biblia nos dice que todo lo que tenemos que hacer es confesar con nuestra boca que Jesús es el Señor y creer en nuestro corazón que Dios lo levantó de entre los muertos y seremos salvos. Es así de simple. Invítalo a tu vida y dile, quiero esta libertad por la que tú moriste. Dios, ven a vivir en mi vida, ven a vivir en mi corazón. Y para quienes ya estamos siguiendo a Jesús, pero todavía batallamos con esto del dominio propio, recuerda, eres libre. Mantente firme. Soy ciudadano del reino de los cielos y el mismo Espíritu Santo que llevó a Jesús al desierto para ser tentado es el mismo poderoso Espíritu Santo que lo levantó de los muertos. Y ahora mismo ese Jesús está sentado a la diestra del Padre e intercede por todos los que pudiera o todo lo que pudiera venir contra nosotros y somos libres. Así que recuerda que eres libre, mantente firme en tu libertad y no te sometas de nuevo a la esclavitud. Eso no es lo que Cristo tiene